Como ustedes sabrán, vengo de un país del fin del mundo, pero cada vez me quedan menos rasgos del país de donde salí, de donde vine. Ya hablo como otras personas, mi español ha cambiado mucho, y si cambió mucho su español, no lo notamos, porque sigue con su mismo acento. Pero créame que yo me doy cuenta que ha cambiado mucho, han cambiado mucho mis gustos, y hay algo en este mundo que quiero mucho, además del Señor, mi esposa, mi familia, ustedes por supuesto, y es un buen plato de arroz con gandules. Sí, me estoy convirtiendo en puertorriqueño. Y me gusta tanto que una hermana de la iglesia tan amorosa me regaló la receta de cómo hacerlo, ¿no? Entonces la leí la receta, agregue esto otro, agregue esto. ¿Por qué? Porque yo quería saber qué tiene ese plato que es tan rico, que me cautiva, ¿verdad? El arroz ese es cautivador. ¿Qué tiene ese arroz? Y entonces me di cuenta que tenía sofrito, ese me parece que es la clave. Pero, gracias, pero ver en la receta todos los elementos, ahí yo puedo entender en qué consiste ese plato que a mí me gusta tanto, que es el arroz con gandules. Cuando tengo la receta, puedo ver cuáles son esos ingredientes que intervienen en ese proceso químico tan precioso que ocurre en la cocina a manos de una buena cocinera que mueve el sartén, para que quede ese plato tan rico. Y quizás esa es una pregunta que nos hacemos nosotros en nuestra vida. ¿En qué consiste encontrar un camino donde pueda llevarme bien con mi esposa, con mi esposo? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los elementos que necesito para avanzar con mi vida? ¿Cuáles son las cosas que necesito para poder perdonar, seguir adelante? ¿Cuáles son las cosas que me hacen falta para salir de esta prisión en la que me siento, que me levanto todos los días y siento que me voy a morir? ¿Qué necesito para salir de ahí a un lugar de libertad? Y quizás muchos de nosotros nos hacemos esa pregunta. En los últimos domingos comenzamos una serie de sermones a través del libro de los Hechos. Y estuvimos viendo que Lucas escribe este segundo volumen, este libro de los Hechos, a cristianos que están avanzando el reino de Dios en el primer siglo. Y en el capítulo que vamos a considerar esta mañana, que es el capítulo 2, hay una pregunta fundamental que Lucas, a través del relato que nos da en el segundo capítulo, va a intentar contestar a esta generación que ha visto o ha escuchado quizás acerca de la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y esa pregunta tiene que ver con en qué consiste el mensaje del Evangelio. En otras palabras, ¿de qué se trata el mensaje del Evangelio? ¿Qué significa el mensaje del Evangelio? Y esta es la pregunta que quiero que toquemos en esta mañana, porque a medida que vamos atravesando la palabra de Dios, este texto que vamos a leer en el día de hoy va a intentar responder esa pregunta. Y quizás usted se está preguntando, la verdad que quiero saber, ¿en qué consiste el Evangelio? Bueno, vamos a ver cuál es la receta que nos da Lucas en el capítulo 2, no para hacer arroz con gandules, sino para ver cuál es la receta de en qué consiste el Evangelio. Hechos capítulo 2. Vamos a empezar desde el versículo 14, que es donde dejamos la semana pasada. Si ustedes bien recuerdan, en el día de Pentecostés estaban reunidos los discípulos del Señor cuando de repente se derrama el Espíritu Santo de Dios. Recuerdan que vimos ese relato el domingo pasado. Y aparece como un gran estruendo, un viento fuerte que hace temblar la casa. Y el Espíritu Santo se derrama sobre esta gente. Aparecen como lenguas de fuego sobre sus cabezas en señal de que Dios estaba ahí presente. Y empiezan a hablar en otros idiomas humanos, lenguas humanas, acerca de las bondades y las maravillas de Dios. Entonces todos los judíos que estaban en el área, cuando empiezan a escuchar esto, se acercan hacia la casa y vemos que son judíos
Y son israelitas que vienen de todos los puntos de la tierra, de Capadocia, Panfilia, Frigia, Libia, Arabia, de toda la región, hasta de Roma. Se habían juntado justamente en Jerusalén en ese tiempo para celebrar la festividad de Pentecostés, que la explicamos el año pasado, no, el domingo pasado. Era una pruebita a ver si estaban dormidos. La explicamos el domingo pasado. Y cuando escuchan hablar en sus lenguas nativas acerca de las bondades de Dios, la gente se está preguntando qué está pasando aquí. Algunos dicen, esta gente está borracha, están todos borrachos. Y otros dicen, no, aquí está pasando algo más. Bueno, el pasaje que vamos a compartir esta mañana es la respuesta que Pedro les va a dar a toda esta audiencia que se está preguntando qué está pasando aquí. Y la respuesta tiene que ver con esta pregunta que nos hacíamos al inicio de este sermón. ¿En qué consiste el Evangelio? Dice el versículo 14, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que sucede, lo que ustedes ven, es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Versículo 17. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. A esta pregunta, ¿en qué consiste el Evangelio? En primer lugar, el mensaje del Evangelio consiste en una iniciativa que Dios toma. Y vamos a explicar un poco qué es lo que Pedro está diciendo en este contexto. Viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre esta gente y la gente se está preguntando qué está pasando. Pedro les dice, esto no nos tiene que sorprender. Era un plan que Dios ya tenía de antemano, que lo había revelado a sus siervos, los profetas en el Antiguo Testamento. Y en ese plan Dios había prometido a Israel que en los postreros días, en los días futuros, Dios iba a derramar su espíritu sobre todas las personas. Lo que este pasaje nos está mostrando es que hay un Dios que tiene iniciativa. ¿Por qué? Porque es un Dios que tiene las cosas planeadas, un Dios que prepara, pero un Dios que siempre da el primer paso adelante. Por eso en la lectura encontramos a Pedro, en el versículo 14, ¿qué hace Pedro? Da un paso hacia adelante. Mira qué detalle tan superfluo, pero no. Lo que el texto nos está diciendo es que tenemos un Dios que siempre toma la iniciativa para conectarse con el ser humano. Fijémonos cómo aparece la profecía de Joel, la cual cita Pedro en el versículo 17. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. ¿Quién es el que está realizando la acción? De acuerdo a la profecía que leemos de Joel, capítulo 2. Es Dios. Dios es el que va a derramar su espíritu. Dios es el que tenía ese plan ya pensado desde antes de la fundación del mundo. Y en el tiempo justo, en el tiempo adecuado, Dios cumple con su promesa. Ahora este es un punto importante para entender el mensaje del Evangelio, porque es Dios el que toma la iniciativa de buscarnos a nosotros. ¿Recuerdan el domingo pasado estábamos viendo que había judíos de todos los países, o todas las regiones? Frigia, Panfilia, Capadocia, Libia, Chipre, Roma, Bitinia. Suena como una marca de fideos, Bitinia.
de Asia, de todas las partes estaba ahí. ¿Y qué es lo que nos dice el texto? Que habían venido hacia Jerusalén. ¿Qué es lo que está haciendo referencia este texto? Está haciendo una referencia a Ezequiel capítulo 37, donde Dios ya le había prometido a su pueblo que Él mismo los iba a traer de la cautividad para iniciar un nuevo pacto con Israel. De hecho, Ezequiel capítulo 37, verso 12 nos indica: por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Versículo 14, pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás, escuchen esto, que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Todos estos judíos están ahí porque Dios los trae para iniciar, ¿qué? Este nuevo pacto que Dios ya había preparado de antemano. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Nos está diciendo que primero es Dios el que da el paso adelante. En segundo lugar, es Dios el que trae a la gente, es Él el que la reúne. Es Dios el que ya había programado este plan de salvación. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio, las buenas noticias de salvación, tiene que ver con una acción que Dios hace. Y lo encontramos a través de todo el Nuevo Testamento. Esta mañana recordamos la epístola de Juan, la primera carta de Juan en el capítulo 4, en el verso 9 y 10. En esto conocemos el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Yo estaba buscando a Dios. No, sino en que Dios nos amó primero y Él envió a su Hijo Jesucristo en pago por nuestros pecados. ¿Se entiende cómo funciona? El Evangelio no es un mensaje que de repente a mí se me ocurrió buscar a Dios y estoy buscando a ver cuál es la verdad y voy y yo encuentro a Dios. No, no, no. El Evangelio no funciona así. El Evangelio es un acto de Dios. Él es el que está enviando a su Hijo. Él es el que junta a las personas. Él es el que da la palabra. Dios es el que está buscándote. Es un Dios de iniciativa. No es un Dios que está esperando a ver quién le busca. Es un Dios que Él está buscando. ¿Qué nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, que está tan conectado con Hechos? Que nuestro Señor Jesucristo que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Quién es el que está buscando? El Señor. El Señor es el que busca. Mire, tengo la tentación en esta mañana de darle como 4 o 5 citas bíblicas más. Pero déjenme que se lo diga de boca del propio Señor Jesucristo. En Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16. Jesús les dijo a los discípulos: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que lleven mucho fruto y para que su fruto permanezca. Es Dios el que está teniendo esta iniciativa de buscar al hombre. Miremos Efesios en el capítulo 2, en el verso 3, dice: todos vivíamos así en el pecado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de la ira de Dios, igual que todos los demás. ¿Pero quién? ¿Pero el ser humano? No. Pero Dios, versículo 4, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Qué claro que está. Nosotros estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, pero Dios, siendo tan misericordioso, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, cuando nos preguntamos en qué consiste el Evangelio, nos tenemos que recordar, en primer lugar, que el Evangelio inicia con un acto de Dios. Es un acto de Dios, es Él el que nos está buscando. Ahora es interesante ver cómo Pedro está citando a Joel capítulo 2, esta profecía de que Dios iba a derramar
su espíritu en los días venideros, lo cual ocurre en Pentecostés. Y el derramamiento del espíritu inicia una nueva familia y una nueva alianza entre Dios y los hombres. Ahora esto es muy importante, porque en ese momento ese pueblo que estaba ahí, esos discípulos, son bautizados en el Espíritu Santo. Y esto es lo que Pablo le va a decir a los Efesios en el capítulo 1, en el verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de su nombre. ¿Qué significa esto? Que si Dios no hubiera derramado su Espíritu Santo, pues no habría salvación para nosotros. Pero como Dios derrama su Espíritu Santo, nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios y que hemos creído en Él, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos sella, nos bautiza con ese Espíritu Santo, que es la garantía de que le pertenecemos al Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver que Dios tenga la iniciativa en el mensaje del Evangelio? Uno tiene mucho que ver. Porque hoy usted quizá está pensando, bueno, hoy me vine a la iglesia porque la verdad que mi abuelita ya me cansó. Y si hoy no le decía que sí, no sé, ya no quiero que me esté hablando más. Y tú piensas, yo vine aquí por mis propios medios. Quizá usted está pensando, bueno, yo llegué a este país porque quería buscar un futuro mejor y por eso vine. Ahora déjeme decirle algo, usted está aquí en esta mañana, no porque usted quiera, no por su propia voluntad, sino porque Dios le trajo aquí. Dios le trajo aquí. Y usted quizás piensa en su vida, bueno, dejé mi país, dejé esto y llegué aquí, pero ¿y qué si es Dios el que lo sacó de su país, lo trajo aquí para hacer algo con su vida y tener un propósito con usted? ¿Qué si fue Dios el que orquestó y manejó todas las cosas para que usted esté hoy aquí recibiendo el mensaje del Evangelio? ¿Qué si fue Dios el que puso en tu corazón el decirle sí a ese pariente, a ese familiar, a ese vecino que te trajo aquí en esta mañana? ¿Qué si fue Dios? Claro que sí fue Dios. Fue Dios el que te trajo aquí en esta mañana y Él tiene la iniciativa de darte un mensaje. Bueno, perfecto, pero entonces, ¿cuál es el mensaje? Bueno, no se desespere, vamos a avanzar. No se desespere. Dios es el que toma la iniciativa en el mensaje del Evangelio. Ahora, en segundo lugar, el mensaje del Evangelio consiste en la centralidad de Cristo. Vamos a ver el versículo 22. ¿Saben por qué les digo esto? No me lo estoy inventando. Porque Hechos capítulo 2 es parte de una serie de 7 grandes sermones donde se predica el Evangelio a través del libro de los Hechos. Y estos puntos que estamos viendo se repiten en esas 7 grandes predicaciones. Por lo tanto, cuando nosotros queremos saber en qué consiste el Evangelio, bueno, tenemos que mirar qué dice la palabra de Dios y no a ver qué se le ocurre al pastor en esa mañana cuando se levantó. Todavía estoy pensando en el pan y el café. Por eso es que tenemos que ver la palabra de Dios. Dijimos entonces, en primer lugar, el mensaje del Evangelio consiste en la iniciativa de Dios. En segundo lugar, el mensaje del Evangelio consiste en la centralidad de Cristo. Versículo 22. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien saben, pero Dios lo sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando ¿qué? Cuando Jesús fue traicionado, con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Versículo 25. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza,
pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has demostrado el camino de la vida, y me llenarás con alegría de tu presencia. Vamos al versículo 32. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora, Él ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Hasta aquí nomás. Terminemos con el versículo 36. Dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. En este tramo del relato de Pedro en la predicación del Evangelio, vemos una y otra vez la centralidad de Cristo Jesús. Iglesia, déjenme que se los ponga de esta manera. Sin la persona de Cristo Jesús no hay Evangelio. No hay Evangelio. ¿Y saben por qué se los digo? Porque si usted va a otra iglesia donde escucha de todo menos la persona de Cristo, salga corriendo de esa iglesia. Salga corriendo. Cristo ocupa el lugar central en el mensaje del Evangelio. No lo son las personas, no lo son los pastores, no lo son un gran programa, una gran denominación. La centralidad de la iglesia y la centralidad de Cristo descansan en la preciosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Usted se lo estaba preguntando. Bueno, de acuerdo al texto. Que Cristo Jesús, dice la palabra de Dios en Hechos, varón acreditado por Dios con grandes señales y milagros. Él dio su vida por nuestros pecados. Que habiendo dado su vida por nuestros pecados y habido muerto en la cruz, fue sepultado. Y que al tercer día resucitó. Y que no solamente resucitó, sino que el Señor lo ha exaltado hasta lo sumo y se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora vemos un poco más sobre el contenido del mensaje del Evangelio. En el versículo 25, Pedro está citando el Salmo 16, que es un salmo de David. En el versículo 34 vuelve Pedro a citar al rey David en el Salmo 110. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Porque entender a Cristo no es solamente entenderlo como el Salvador sufriente, sino es también entenderlo como el Cristo que venció la muerte y el Cristo que es Señor y Rey. ¿Qué era el rey? David, un rey, ¿verdad? Y Dios le había prometido a David, en el Salmo 89 lo vemos, que a través de él Dios iba a levantar ¿a quién? Al Mesías, a un rey que se iba a sentar en el trono de David. Por eso es que Pedro está citando al rey David, para hacerle entender a este pueblo que Cristo no es solamente, bueno, un mártir más ahí del mundo, no, sino que Cristo es Rey y Señor. Y ahí es donde creo que tenemos problemas todos para entender esto. Como decía un autor, como en esta sociedad tengo un entrenador personal, tengo un contador personal, tengo un médico personal, entonces también tengo un salvador personal. No. Jesús no es tu salvador personal como si fuera tu personal trainer. Ah, bueno, cuando quiero entonces Él. No, cuidado, ¿qué nos dice el texto? Que Él es nuestro salvador personal, pero Él es ¿qué? Nuestro Rey y nuestro Señor. Cuidado, son muy diferentes las cosas. Y creo que en nuestras iglesias un poco hemos enseñado mal un concepto, de que de alguna manera usted puede aceptar a Cristo como su Salvador, y bueno, después vamos a ver si va a ser el Señor de mi vida o no. ¿Cuán equivocada está esa enseñanza? ¿Por qué? Porque el mismo texto lo dice en el versículo 36. Por tanto, que todo Israel sepa sin lugar a dudas. ¿Cuántas dudas hay? No hay lugar para las dudas. No hay lugar, sin lugar a dudas. Que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho ¿qué?
¿Un personal trainer? No, Dios lo ha hecho Señor como Mesías. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador sufriente, pero es el Rey de gloria. Y tenemos que entender esto, porque en el mensaje del Evangelio lo que vamos a ver, que es el punto que sigue, es que nuestro Señor Jesucristo nos ordena que nos arrepintamos. Nos manda que nos arrepintamos. No nos está preguntando, a ver, ¿quiere arrepentirse? Mire, yo lo invito. No, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Miremos el lenguaje en el versículo 23. Miren lo que dice Pedro. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Versículo 24. Pero Dios lo volvió a la vida. En el mensaje del Evangelio tenemos que entender esto, que Dios nos dio a Jesucristo para que Él muriera por mis pecados. No por los pecados de su vecino, que usted dice, ay, ese vecino pecador que tengo. Claro, que Jesús vaya y muera por los pecados de Él. Él es pecador, yo no. Pero de acuerdo al lenguaje que encontramos en el texto, nos vemos confrontados con una realidad. Y es la realidad de que Cristo viene a morir por mis pecados. Viene a tomar el lugar que me correspondía a mí en la cruz. ¿Y por qué es esto? Porque todos nosotros hemos violado la ley de Dios. Todos nosotros le hemos ofendido a Dios de alguna manera. Y dice la palabra de Dios que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que no hay nadie que esté buscando a Dios. Por eso, como nadie busca a Dios, es que Dios manda a su Hijo para que muera en la cruz por nuestros pecados. Pero tenemos que entender que este es un llamado a nuestras vidas. Ahora vamos a ir al último punto para entender más de qué se trata el Evangelio. Dijimos, el Evangelio consiste en una iniciativa que Dios da de acuerdo a un plan que Él ya tenía. El Evangelio descansa en la centralidad de Cristo. Dice 1 Corintios en el capítulo 15, versículo 3 en adelante, en esto consiste el Evangelio. Que Cristo Jesús murió de acuerdo a lo que decían las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día resucitó y que gobierna por los siglos de los siglos sentados a la diestra de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, en último lugar, en tercer lugar, el mensaje del Evangelio consiste en una respuesta que se requiere. El mensaje del Evangelio siempre nos va a confrontar con una respuesta que es requerida. ¿Cuál es esta respuesta? Veamos el versículo 37 del capítulo 2 de Hechos. Miren lo que dice. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse. Notemos el lenguaje. No dice, cada uno de ustedes puede arrepentirse. O cada uno de ustedes debería arrepentirse. ¿Cómo dice? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos los oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3.000 en total. El mensaje del Evangelio no solamente es una iniciativa de Dios, no solamente descansa en la centralidad de la persona de Cristo, sino que también requiere una respuesta. El mensaje del Evangelio nos confronta a una realidad y requiere una respuesta. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una orden. ¿Y cuál es la orden? De que nos arrepintamos, de que pongamos nuestra fe en la persona de Cristo Jesús y nos volvamos a Dios.
El texto que leemos en Hechos, el versículo 37 dice que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de este pueblo. Al punto tal que algunos dijeron, ¿qué debemos hacer? Y quizás tú te estás preguntando en esta mañana, al escuchar de ese Cristo que muere en la cruz por tus pecados, al escuchar de que Él tomó tu lugar, tú te estás preguntando, bueno, pero entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, aquí está la respuesta. Arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz en tu favor y en mi favor. Y esa es la única manera, dice el texto, en la que podemos recibir el Espíritu Santo de Dios que nos transforma. Ese Espíritu Santo de Dios que puede transformar tu corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón que sienta. Ahora, ¿por qué les digo, hermano, que esto es fundamental para el Evangelio? Bueno, porque sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. ¿Cómo se le puede perdonar a alguien que no se quiere arrepentir? ¿Verdad que es difícil? Dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando Cristo muere en la cruz, dice Romanos en el capítulo 5, Él estaba satisfaciendo la ira de Dios, la justicia de Dios por su pecado y por el mío. ¿Usted no siente cuando ve las noticias que una persona va con un arma en Virginia y mata a 12 personas porque sí? ¿Qué le provoca eso en su corazón? Tristeza, ¿verdad? Pero también un sentido de justicia. Esa persona debería pagar por lo que hizo, ¿verdad? Cuando usted escucha que hay alguien que abusa de otra persona, de un niño, ¿qué le viene a su corazón? Tristeza, ¿verdad? Pero también ¿qué? Un sentido de justicia. Es decir, esa persona tiene que pagar por lo que hizo. Bueno, no de la misma manera, de 10 veces más alto, su pecado y mi pecado le provocan a Dios, ¿qué? Ira, enojo, ¿de qué? De que su justicia ha sido quebrantada. Ahora Dios es tan bueno, tan misericordioso y nos amó tanto que en vez de ponerme a mí y partirme a mí en una cruz por mis pecados, nos da a su Hijo Jesucristo. Pero cuidado, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, dice Juan capítulo 3, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque si yo no estoy en Cristo, entonces tengo que responder delante de Dios por mis propios pecados. Romanos en el capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de nuestros propios medios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada en esta gracia en la cual estamos firmes y permanecemos. Dios ha sido tan grande en su amor que aún nosotros, siendo sus enemigos, sigue diciendo el apóstol Pablo en Romanos, Cristo murió por nuestros pecados. Oiga, le hago una pregunta, seamos sinceros. Usted quizás daría su vida por su hijo, ¿verdad? Sí, y algunos de ustedes están preguntando, no sé. ¿La daría por un gran amigo de toda la vida, un amigo con el que se crió de toda la vida? Quizás diría sí. Esto dice Pablo. Quizás algunos haría dar su vida por un amigo. Ahora, seamos sinceros, ¿usted daría la vida por un enemigo? Yo no lo haría. Estaría feliz cuando vienen y se lo esposan y se lo llevan preso a la cárcel. Estaría feliz, ¿verdad? Pero Dios es tan grande en su misericordia que Él dio su vida por nosotros que éramos sus enemigos. ¿Entiende lo que es la grandeza del Evangelio? Pero si no entendemos nosotros nuestro pecado, pues no podemos llegar a entender el amor de Dios. Por eso el mensaje del Evangelio requiere una respuesta. Y la respuesta es que te arrepientas de tus pecados. Otra vez, pastor, pero miren lo que dice el versículo 40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato. Usted no me escuchó ni 30 minutos. Pedro estaba por largo rato. ¿Y qué dice? Y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Por eso se los voy a repetir, y se los voy a repetir todos los domingos. Se los voy a decir todo el tiempo que esté aquí. Arrepiéntanse de sus pecados.
Pongan su fe en Jesucristo y reciban el regalo de la vida eterna. Porque no hay salvación si no hay arrepentimiento. Porque no hay salvación sin poner la fe en Cristo. Porque no hay salvación en ningún otro nombre, en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar dado a los hombres que no sea en el nombre de Jesucristo. Entonces cuando te preguntas en esta mañana, ¿en qué consiste el Evangelio? Acuérdate de estas 3 cosas que hemos aprendido en esta mañana en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. En primer lugar, la salvación, el mensaje del Evangelio es una iniciativa de Dios. En segundo lugar, el mensaje del Evangelio descansa en la centralidad de la persona de Cristo. Sin Cristo no hay salvación. Pero en tercer lugar, el Evangelio te manda a que te arrepientes. Ahora fíjese esta diferencia. Yo a usted no le puedo mandar a que haga nada, ¿verdad? En todo caso, ustedes me mandan a mí, o mi esposa por lo menos me manda a mí. Pero yo no los puedo a ustedes mandar a que hagan nada. Por eso dice la palabra que el apóstol Pedro le rogaba. Yo le puedo a ustedes rogar. Ahora, Cristo no ruega, Cristo ordena. Yo soy un predicador, yo soy su pastor. Yo le ruego, pero Cristo ordena. Cuidado, cuidado, Y Cristo ordena a todas las personas a que se arrepientan de sus pecados y que pongan su fe en su sacrificio. Yo a ustedes les ruego en el nombre del Señor Jesucristo que se reconcilien con Dios.